Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Isabel Fuerte Rodríguez y a continuación les voy a presentar un video con la explicación de la interpretación de los resultados de evaluación de habilidades de Lexium, así como algunas estrategias de cómo potencializar dichas habilidades. El presente video está dirigido a alumnos de sexto año del Colegio Bilingüe Báltico para que puedan realizar una verdadera interpretación significativa de los resultados obtenidos en esta prueba. Pero además, no nada más saber cuáles fueron sus resultados y sus parámetros, sino cómo pueden ellos potencializar esas 11 habilidades que fueron evaluadas. El Colegio Bilingüe Báltico utiliza como una herramienta de trabajo Lexium. Lexium es una empresa líder en potenciar la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Para que recuerden un poquito más de lo que trata Lexium, ellos crearon tecnología propia innovando y creando un modelo llamado MAPCO, que desarrolla competencias, pero también antes de desarrollarlas las evalúa. MAPCO es un modelo de aprendizaje por competencias que incluye 5 diferentes evaluaciones y se aplica para alumnos de cuarto a sexto de primaria, es decir, primaria superior. Una de ellas es las habilidades intelectuales, aquí abajo. La segunda es habilidades emocionales, la tercera es técnicas y hábitos de estudio, metacognición y habilidades de lectura. Todas estas habilidades son el modelo de aprendizaje por competencias y son las 5 evaluaciones que ustedes, alumnos de sexto año, acaban de aplicar. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente este tutorial en las habilidades intelectuales. Los resultados de su evaluación ya les fueron entregados y ustedes ya los tienen en sus manos. Sin embargo, ante la inquietud de algunos de ustedes sobre cómo conocer más acerca del desarrollo de las habilidades, de cómo potencializarlas, bueno, surge esta idea de este presente video. Las habilidades intelectuales en las que nos vamos a enfocar, como su nombre lo indica, y aquí viene es el índice de promedio de habilidades intelectuales que tiene una base sobre 100 y la interpretación de sus resultados. Sus parámetros ya los tiene, sus resultados, sus puntajes. Entre 0 y 43 se considera bajo, entre 44 y 66 es promedio y entre 67 y 100 se considera alto. Este es el contenido de la evaluación de habilidades intelectuales. Incluye 6 diferentes habilidades y cada una de las habilidades tiene diferentes pruebas. En este caso, por ejemplo, estas corresponden a las habilidades de aprendizaje. Dentro de las habilidades de aprendizaje se evalúan clasificación, orientación, planeación, analogías, progresión numérica, vocabulario, vocabulario de matemáticas, seguimiento de instrucciones. Esto significa índice de habilidades de aprendizaje. Estas puntuaciones son simplemente un ejemplo. Las habilidades verbales, que incluye vocabulario, vocabulario de matemáticas, analogías, seguimiento de instrucciones y nuevamente esto significa índice de habilidades verbales. Las habilidades de razonamiento lógico, solamente es el razonamiento lógico y el índice de razonamiento lógico. Las habilidades de toma de decisiones, que incluye lo que es discriminación, juicio de conceptos, conceptualización de hechos, aplicación de hechos, nuevamente el índice de toma de decisiones. Las habilidades de planeación, que implica orientación, planeación, índice de habilidades de planeación. Habilidades de lectura, que implica discriminación, clasificación, vocabulario, analogías, seguimiento de instrucciones y nuevamente el índice de habilidades de lectura. Aquí les pongo la simbología por si de pronto no identifican cuáles son las iniciales a las que se refiere. Les decía que la prueba mide 6 habilidades en total. Aquí está índice de habilidades de aprendizaje, índice de habilidades verbales, índice de habilidades de razonamiento lógico y matemático, índice de habilidades de toma de decisiones, índice de habilidades de planeación, índice de habilidades de lectura. Y esta sigla significa el índice promedio de habilidades intelectuales sobre 100. Bueno, es bien importante considerar algunos aspectos. Para aprender se necesitan 5 procesos básicos, de acuerdo al modelo de aprendizaje SOI, y a continuación se los describo brevemente.
Número 1, bueno, el poder recibir la información por medio de todos los sentidos, esto es vista, oído, tacto, olfato, gusto. El número 2 es procesar la información. Una vez que se procesa la información, es decir, analizarla. El paso número 3 es, una vez procesada, analizada la información, entonces ya la mente es capaz de comprenderla. Y una vez que se da la comprensión, ya está procesado, asimilado y ya se dio como tal ese proceso, entonces sí se puede quedar en nuestra memoria. Es posible utilizar la información, evaluar y ser creativo solamente cuando la información ha pasado por los 4 pasos anteriores, es decir, ha sido recibida, ha sido procesada, asimilada y guardada. La evaluación que ustedes realizaron es, como les decía, mide 6 habilidades diferentes, ya las mencionamos anteriormente. Sin embargo, esas 6 habilidades manejan ciertas subpruebas en común o cierto vocabulario o ciertos conceptos, ya que muchas habilidades están interrelacionadas unas con otras. Por eso es importante saber el uso de estas habilidades, el manejo. Y son 11 habilidades, las habilidades clave que se necesitan desarrollar para tener éxito en el aprendizaje. Son las siguientes: vocabulario, analogía, seguimiento de instrucciones, clasificación, razonamiento, fluidez verbal, memoria, organización, planeación, discriminación, creatividad y proyectos. Ante la iniciativa y la inquietud de muchos de ustedes, me di a la tarea de plantearles aquí información acerca de estas 11 habilidades, es decir, a qué se refieren, qué significan y cómo pueden ustedes potencializarlas tanto en casa, en el aula, en el diario vivir, para que de esta manera aquellas habilidades que están bajas puedan incrementarlas y también, porque no, esas habilidades que destacan puedan aún más potencializarlas. Les he enumerado las 11 habilidades y es un material un poquito extenso, por lo que yo voy a ir explicando brevemente, pero a detalle ustedes podrán ir leyendo y dando uso de lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, en vocabulario, que es la primera habilidad. ¿A qué se refiere vocabulario? Bueno, es la habilidad para expresar conceptos. Les puse aquí una tabla, lo que significa cuando el vocabulario es bajo en el alumno, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el vocabulario es alto en el alumno? ¿Qué beneficios tiene? Si queremos incrementar el vocabulario como alumnos, ¿qué podemos hacer para mejorar esta habilidad? Bueno, pues lista de palabras, revisar en casa o en tareas, es decir, si por ahí hay alguna palabra que no conocemos, hacer uso del diccionario, concursos de definiciones, redactar con palabras predefinidas, tarjetero de palabras. Esto tiene relación con lo primero que les mencionaba yo. Cada vez que ustedes realicen una tarea, que no encuentren el significado de una palabra, bueno, lo buscan, lo anotan y van haciendo como una especie de fichero. Esa es su manera de ir ampliando su vocabulario. Sinónimos y antónimos, no siempre expresarse con una misma palabra, sino darse a la tarea de, bueno, si no ocupo tal palabra, ¿qué otra palabra puedo usar que signifique lo mismo? O por el contrario, ¿no? El antónimo. Crucigramas con palabras de uso común, lectura en silencio y audible, identificación de palabras con baja comprensión de significado. Estas son algunas estrategias para incrementar esta habilidad que es el vocabulario. La segunda habilidad son las analogías. ¿Qué son las analogías? Las analogías es la habilidad para entender relaciones entre ideas o significados de palabras. De pronto pareciera un poquito difícil el término analogía, sin embargo, si hacemos una reflexión, las utilizamos de manera muy frecuente en la vida diaria. Les anexo nuevamente una tabla con las ventajas de cuando se tiene una alta en las analogías y cuando tenemos bajas analogías, bueno, qué desventajas podemos tener como alumnos. Aquí nuevamente lo que les expresaba anteriormente, que hacemos uso de las analogías de manera cotidiana y a veces sin darnos cuenta. ¿Cuál es la función de las analogías en concreto? Bueno, emplear activamente los conocimientos previos para asimilar la información nueva. Favorecer el aprendizaje significativo mediante la familiarización y concretización de la información.
Manos a la obra. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta habilidad? Bueno, crear una lista de lo que se necesita en un proyecto de viaje, realizar cuadros comparativos, trabajar adivinanzas, contar chistes, hacer un examen previo y que el alumno escriba las preguntas que cree que pueden venir en el examen, analizar películas, documentales, leer libros de suspenso, fábulas, cuentos. La tercera habilidad, seguimiento de instrucciones. Es la habilidad para entender ideas relativamente complejas y comprender oraciones e instrucciones extensas. Esta habilidad es de suma importancia ya que nos damos cuenta, chicos, que en la respuesta de sus exámenes muchas veces hay equivocaciones. ¿Por qué? Porque no hay un correcto seguimiento de instrucciones. Aquí les planteo nuevamente qué pasa si tienen una baja en seguimiento de instrucciones y qué pasa si tienen una alta en seguimiento de instrucciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para que las puedan analizar? ¿Qué hacer para mejorar el seguimiento de instrucciones? Bueno, asegurarse que el vocabulario esté bien utilizado y desarrollado. Se pueden hacer recetas en familias, elaborar un pastel, paso por paso, cuáles son los lineamientos a seguir, programar el tiempo de las actividades por realizar, problemas razonados, ¿sí? Especificar minutos, horas, meses, años, líneas de tiempo, trabajar secuencias, es el paso número 1 para poder incrementar esta habilidad, jugar a buscar pistas, ordenar relatos y sucesos históricos, separar información en bloques, que el alumno sea capaz de explicar lo que vio en clase, lectura en casa, cuestionamiento, seguir instructivos, armados, etc. La cuarta habilidad es la clasificación, que es la habilidad para organizar mentalmente las ideas y formar conceptos. De nueva cuenta, ¿qué pasa si nuestra habilidad para clasificar es alta y qué pasa si es baja? Algunas estrategias para mejorar la clasificación: manejar y definir el vocabulario, buscar palabras en el diccionario. Es aquí cuando les decía que muchas habilidades están interrelacionadas unas con otras. Usar cuadros de clasificación, analizar palabras como sustantivos, adjetivos, artículos, anotar las diferencias, clasificar información en cuadros, hacer mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas, hacer cuadros comparativos. Todo eso mejora esa capacidad para la clasificación. La quinta habilidad es el razonamiento lógico. Es un proceso mental por el que se pasa de hechos, proposiciones, juicios o verdades ya conocidas o a otras distintas de ellas, pero coherentes con los primeros. Es pensar lógicamente, es usar el sentido común. Nuevamente la tabla, ¿qué pasa si nuestro razonamiento lógico es bajo y qué pasa si es alto? ¿Cómo podemos mejorar el razonamiento lógico como alumnos? Bueno, pues hay que trabajar el desarrollo de las habilidades anteriores, como son vocabulario, clasificación, analogía, seguimiento de instrucciones, uso de cuadros sinópticos, lectura de textos e interpretación, es decir, que haya menos indicaciones verbales y más manos a la obra. Fluidez verbal es la habilidad para producir muchas ideas verbales relacionadas con algún tema. ¿Qué pasa si nuestra capacidad verbal es alta y qué pasa si es baja? ¿Qué beneficios y qué desventajas tenemos? ¿Cómo pueden mejorar la fluidez verbal? Bueno, pues se requiere que estén desarrolladas habilidades de vocabulario y analogías. Para poder ser verbalmente activos es necesario contar con referencias, como son en este caso las analogías, y también un uso adecuado del vocabulario, es decir, recurrir a diferentes palabras y no hacer uso de las mismas. En clase, por ejemplo, que el alumno exponga durante la comida, charlar sobre cómo estuvo el día, enriquecer el vocabulario, pidiendo redacciones con cierto vocabulario en específico, leer fábulas. Bueno, pues sabemos que la lectura amplía el vocabulario de una manera impresionante. La habilidad número 7 es la memoria, que es la capacidad para evocar la información previamente aprendida. ¿Cómo pueden mejorar la memoria? Bueno, promover actividades, como puede ser utilizando todas las inteligencias múltiples, viendo, tocando, oyendo, oliendo, gustando, imaginando, por medio del uso de todos los sentidos, por medio de este aprendizaje. Relacionar información nueva con conocimientos previos. Es importante siempre partir del conocimiento previo. Andamiaje, por ejemplo, también, es decir,
Si el alumno cuenta con poca información, bueno, es responsabilidad del docente utilizar, por ejemplo,